Antecedentes de la depravación humana. Estudio número 2. Génesis 3, versículos 9 al 11. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé? ¿No comieses? Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. La depravación humana es el producto del pecado del hombre. Si el hombre hubiera permanecido en su estado de pureza y santidad y sin pecado, no hubiera ocurrido el estado de depravación que vino luego. Creemos que si el hombre no hubiera pecado, la palabra de Dios habría estado escrita en la mente del ser humano, de tal manera que no hubiera sido necesario enseñar ni revelar nada al hombre que éste no hubiera ya recibido de manera directa de parte de Dios. Pues la relación que existía entre Adán y Dios en el principio indica que Adán conocía cosas de la verdad que luego olvidó por causa del pecado. Ahora, lo que sabía de forma normal y natural, lo tiene que recibir y conocer de manera sobrenatural, por medio de los profetas, hombres inspirados por Dios, quienes han sido elegidos para recibir la revelación de Dios por medio de su Espíritu Santo, también de forma sobrenatural. Lo que hoy conocemos como sobrenatural era normal en la vida de Adán y Eva en el principio antes del pecado. ¿De cuántas cosas el ser humano se habrá perdido por causa del pecado? No lo sabemos. ¿Cuántas cosas malignas el hombre se ha acarreado por causa de su desobediencia contra Dios? Lo que vemos en las enseñanzas de la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos demuestra que Dios tenía magníficos y perfectos planes para el hombre por toda la eternidad. La Biblia nos dice que Dios continúa con esos planes, pues luego que Él cree cielos nuevos y tierra nueva, el hombre redimido retomará el plan divino para el que fue creado. Recordemos que el hombre no pecó porque hubiese algún defecto en él. Dios hizo al hombre y todo lo que creó de forma perfecta. Así lo dice el relato bíblico al término de los días de la semana de la creación. Dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Génesis 1:31. La muestra de esto es ver cómo el intrincado universo se mueve y se desplaza sin fallar cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes y cada año, aun cuando pesa sobre él la sentencia divina de sujetar la creación a vanidad por causa del hombre. Romanos capítulo 8, versículo 20. El Señor Jesucristo nos enseña que las criaturas inferiores, como los animales y las aves, a pesar de la fatalidad a la que el pecado del hombre los ha expuesto, viven confiados bajo la dependencia de la providencia divina. Así que de las criaturas creadas por Dios en el universo material, es el hombre el único que ha desobedecido. Y por ser el hombre el mayordomo de la creación, muchas veces llamado corona de la creación, las demás cosas creadas han sido afectadas por causa de su pecado. La tierra sufre afrenta por causa del pecado del hombre. Dice la Escritura: maldita será la tierra por tu causa. Génesis 3:17. Veamos en primer lugar cuál es la participación de Satanás en el pecado del hombre.
En el relato de Génesis 3 que nos habla de la caída del hombre, vemos la participación fatídica de Satanás para incitar a la raza humana a pecar. Recordemos que Satanás fue el primero de las criaturas de Dios que pecó. Satanás no es inocente del pecado del hombre. Satanás hizo las veces del tentador, según vemos en Génesis 3, versículos 1 al 5. La serpiente fue solo el objeto visible o material de la tentación del diablo, quien estaba detrás de todo el complot, tal y como nos lo revela la Biblia posteriormente en disímiles pasajes como Apocalipsis 22, en donde se identifica a Satanás como la serpiente antigua. El diablo se valió del animal más astuto de toda la creación. Dice la Escritura, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Génesis 3:1. Satanás posee el cuerpo de la serpiente y habla a través de ella. Recordemos que los demonios que estaban en el endemoniado gadareno entraron en unos cerdos cuando fueron expulsados por el Señor Jesucristo. Mateo 8, 28 al 34. La mujer, en cuyo corazón no había ni la más mínima mala intención, es sorprendida por la maravilla de un animal que habla. La curiosidad le atrajo y de esta manera el diablo prepara el camino para su seducción. Cuando el diablo logra la atención de la mujer, entonces sale a relucir su habilidad para engañar. Vestido de ángel de luz, como dice la Biblia, el diablo se aprovecha de que la mujer está sola. Satanás aprovechará siempre nuestros momentos más vulnerables para hacernos caer. El diablo siembra la duda en el corazón de Eva, tergiversando el mandamiento divino. Él le dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Génesis 3:1. Y Eva cae en la trampa al iniciar una conversación con Satanás. Esto es muy diferente a lo que hizo el Señor Jesús cuando fue tentado por el diablo en el desierto. Él fue cortante con el enemigo en cada una de sus respuestas. Mateo 4, versículos 1 al 11. Pero Eva siguió el juego al enemigo, cayendo en su red. Eva de ahí en adelante bajó la guardia, de tal manera que hasta en su lenguaje da a entender cómo ya comienza a quitarle peso a la palabra de Dios. Sus palabras restan contundencia al castigo por desobedecer que Dios había establecido. Ella dice: para que no muráis. Cuando Dios había dicho: ciertamente morirás. Génesis 2:17. Y este es el momento que aprovecha el diablo para decir su soberana mentira. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, versículos 4 y 5. El diablo inyecta una gran dosis de su veneno mortal, el mismo que lo llevó a él a pecar. Su deseo imprudente de ser como Dios, o simplemente su deseo de ser Dios, como dice la Escritura: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Isaías 14:14. Y la mujer está a punto de caer de su estado perfecto de santidad al abismo fatal y miserable del pecado. En segundo lugar, veamos que el hombre es responsable por el pecado. La mujer se dejó seducir por Satanás. Y entonces se produjo la fatal caída del ser humano. Génesis 3, versículos 6 al 9. El pecado empieza con los sentidos, que comunican el mundo exterior con el mundo interior. Eva fue seducida por medio de un deseo de probar algo que ahora le resultaba atractivo.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3:6. Así que Adán fue arrastrado por su mujer para ir en pos del pecado. Y de esta manera ambos arruinaron sus vidas. Entonces la concupiscencia, dice Santiago, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1:15. Así que el hombre actuó bajo su propia responsabilidad. Nadie le obligó para que cometiera pecado, ni siquiera Satanás, pues Dios no se lo hubiera permitido. Así que el hombre es responsable por su pecado. El hombre hizo una cosa que nunca antes había hecho. El pecado no formaba parte de su naturaleza, no estaba dañado, sino que él se dañó a sí mismo. El hombre sabía lo que era bueno y lo que era malo. Lo bueno era ser obediente a Dios y lo malo era desobedecerle. El hombre gozaba de toda la confianza de parte de Dios, el cual lo había colocado como mayordomo de todas las cosas creadas en la tierra. Eso es lo que nos dice el Salmo 8. El hombre es inexcusable, pues no tenía necesidad alguna para desobedecer a Dios. Dios le había proporcionado todo lo que era necesario para vivir en un mundo perfecto. El hombre mismo era perfecto, sin defecto alguno. Ni defecto espiritual, ni defecto material. Dice la Biblia, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Eclesiastés 7:9. Así que el pecado se puede definir como lo perfecto yendo en pos de lo imperfecto. El diablo invitó al hombre al maldito maratón del pecado y el hombre se fue con él para su fatal desgracia. No crea que el diablo ha dejado esa manía. Él sigue incitando a los hijos de Dios para que se den un paseíto con él por la carretera que conduce al pecado. Por favor, abra los ojos y no se deje engañar de las insinuaciones del diablo. Adán y Eva fracasaron en su afán de buscar una solución por sus propios medios a los problemas a los que ahora se tienen que enfrentar por su pecado. Dice la Escritura, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Génesis 3:7. Este despertar ha sido para su propia destrucción. Es un despertar engañoso al que los ha llevado el diablo. Y muchos hoy siguen siendo seducidos por el diablo con la sutil promesa de que obtendrán mucho, pero mucho conocimiento. El intento del hombre de cubrir con hojas de higuera su grande afrenta es la cosa más ridícula. Pero es algo que el ser humano sigue haciendo hoy, intentando siempre justificar sus malos actos. El hombre que antes tenía una comunión perfecta con Dios, ahora siente pavor a la sola presencia de su Creador. Antes lo esperaba con gran júbilo en el jardín del Edén. Ahora quisiera que no se apareciera. Dice la Escritura, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Génesis 3:8. Los sentimientos de culpa le abaten, quitándole la paz. Pero Dios, que sabe muy bien lo que ha pasado, le habla con el mismo amor con el que siempre le ha hablado. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Génesis 3:9. No,
No es Dios el que ha fallado, sino el hombre. Él ahora siente una grande pena por sus criaturas descarriadas y sale a su encuentro. Él es el que toma la iniciativa de buscar al hombre pecador. Mi querido amigo, lo que tienes que hacer es responder al llamado que Dios te hace. Finalmente, el hombre ocultó o trató de ocultar su pecado. El hombre trató de ocultar su pecado. Cuando Dios le interroga, el hombre trata de evadir su participación directa en la trágica ocurrencia del pecado. Génesis 3, versículos 10 al 13. Pero el pecado no se puede esconder. La Biblia aconseja que no debemos ocultar nuestros pecados. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. El hombre trata de esconderse de Dios. Sabe que ya no es ni la sombra de lo que era, pero piensa que se puede ocultar de Dios. Pero yo le pregunto, ¿puede alguien esconderse de Dios? La Biblia dice que eso es imposible. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Salmos 139, versículos 7 al 12. Pero lo más lamentable de toda esta expresión del hombre delante de Dios después de haber pecado es su manía de echarle la culpa a otro de sus errores. Buscar un culpable, cuando el único culpable era él. El hombre le echa la culpa a Dios y a su esposa Eva. Y Eva le echa la culpa a la serpiente. Dice así la Escritura. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Génesis 3, versículos 12 y 13. Este acto tan terrible de la humanidad fue mucho más que comer de una dichosa manzana, como creen algunos ignorantemente. No. El hombre despreció a su amoroso creador por hacerle caso a una criatura despreciable, por hacerle caso al tramposo Satanás. Dios te bendiga.